Vamos a ver esta parte primero, que es el enunciado del ejercicio, del parcial, ¿sí? ¿Ahí lo ven mejor o no? Sí, ahí va mejor. Sí, se ve bien. Eso, porque agrandé la letra. A un inversionista que exige en sus proyectos una rentabilidad mínima del 20% anual, le ofrecen en venta un negocio que se encuentra en funcionamiento dedicado a la fabricación de muebles para oficinas. Un estudio de valoración del negocio contratado por el actual propietario definió su valor en 70 lucas, 70 millones. El futuro comprador decide realizar una evaluación financiera con base en la información histórica aportada por el propietario, para tomar la decisión de comprar o no, para lo cual solicita de su asesoramiento. Datos proyectados sobre ventas en unidades. Ahí me dice, para cada uno de los años, o sea que el proyecto va a ser para 5 años, las unidades, cantidades de venta. Los costos actuales de producción por unidad, utilizando el sistema de costeo variable, están discriminados así. Producción estimada, 200 unidades. Materiales directos, 18 millones. Mano de obra indirecto, 4 millones. Costo de fabricación, 4 millones. Costo unitario, 150.000 pesos. Por cada unidad vendida, se obtiene... ¿Dónde estoy? Por cada unidad vendida, se obtiene una utilidad del 80%. ¿Sí? Sobre el costo unitario total, cuando se utiliza el sistema de costeo variable. El costo unitario total es igual al costo unitario variable. Muy bien. Los equipos de producción tienen un valor de 50 millones, con una vida útil de 10 años. Se deprecian en línea recta y ya han sido depreciados en 15 millones. Los equipos de oficina ya están depreciados y por lo tanto su valor en libros es 0 y no se espera venderlos por ningún valor. Los gastos operacionales son de 1.800.000 anuales. Se espera un incremento del 3% en todos los gastos y costos que corresponde a la inflación anual promedio estimada para los próximos 5 años. El valor de rescate es igual al valor en libro de los activos fijos al final del horizonte de evaluación, que se define en 5 años, sin tener en cuenta la recuperación del capital de trabajo. La tasa de impuestos es del 35% y se abonan al año siguiente. O sea, los impuestos acá no se abonan en el mismo periodo, se abonan al año siguiente. Asimismo, el inversor tiene la opción de conseguir un crédito bancario, línea PYME, por un valor de 35 millones, con un plazo de 5 años a una tasa de interés del 12% efectiva anual. Pagadero con 5 cuotas anuales por el sistema de amortización progresiva e intereses sobre saldo. Los que por tratarse de un crédito para pymes deben considerarse a los efectos impositivos. ¿Cuál es su opinión sobre la inversión propuesta? Fundaméntela adecuadamente. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué tendremos que hacer? Un flujo de fondos. Tendremos que armar un flujo de fondos. Correcto. ¿Qué tendremos que calcular o determinar para ese flujo de fondos? El costo y el precio de las unidades que vamos a vender. Tendremos que calcular, correcto, los costos y además tendremos que calcular los ingresos. Ingresos y costos. Con los ingresos y costos tendremos que hacer un análisis y tendremos que armar primero ¿qué cosa? ¿Qué tendremos que armar con los primero de todo de esto? Lo primero de todo que hay que armar es el flujo de fondos. Primero tenemos que armar el flujo de fondos. Tenemos que considerar ingresos, tenemos que considerar costos, tendremos que considerar amortizaciones, tenemos que ver efecto impositivo y llegar a determinar el flujo de fondo neto. Después, a ese flujo de fondo neto le tendremos que aplicar los criterios de decisión de inversión. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que plantea acá el parcial. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa después en este parcial?
¿Qué pasa después en este parcial? ¿Qué hay? Lo del préstamo. Sí, bueno, pero ¿y un poquito maquillado? ¿Cómo sería? Una alternativa de financiación. Hay una alternativa de financiamiento o hay un apalancamiento. O sea, yo puedo obtener fondos para financiar el proyecto. Pero voy a tener que tener en cuenta, o no, depende, el financiamiento, porque los intereses, me dice acá al final, los intereses sobre saldo, los que por tratarse de un crédito para pymes, se deben considerar a los efectos impositivos. A ver, los intereses que yo pago, los intereses que yo pago, los intereses, son deducibles a los efectos impositivos. O sea, me achican la base, el resultado del ejercicio me achican la base del impuesto a las ganancias. Yo voy a tributar. Entonces lo tengo que considerar, los intereses nada más. Bueno, entonces, analizado esto, estamos en condiciones de comenzar a armar ni más ni menos que el flujo de fondo. Vamos. Lo que está en amarillo son datos del ejercicio, como de costumbre, ¿sí? Lo que está en rojo son erogaciones, salidas de fondo, ¿sí? Y lo que está en negro son ingresos, ¿sí? Yo voy a tener la cantidad de unidades que me dice que vende, ¿sí? Voy a tener el costo unitario. ¿Y qué me dice respecto al precio de venta? Hay un dato que me dice el enunciado del ejercicio. Por cada unidad vendida, se obtiene una utilidad del 80% sobre el costo unitario total. O sea, que el precio de venta va a ser igual al 80%, o sea, perdón, va a ser igual al costo incrementado en un 80%. ¿Sí? Entonces, yo con esto obtengo el precio unitario de venta. Después, obtengo los costos de producción, ¿sí? Y después los ingresos por venta, ¿sí? Muy bien. Ahora, después me dice que los precios, los valores, se van a mover a un ritmo determinado, al 3%, ¿sí? O sea, fíjense, esto va a estar incrementado año tras año, el costo al 3%, fíjense. El precio de venta al 3%. ¿Ven la fórmula? Porque lo tengo que actualizar, lo tengo que incrementar. Consecuentemente, los costos de producción y los ingresos por venta me van a ir variando un 3%. ¿Estamos hasta acá o no? Preguntas. Sí, estamos. Muy bien. ¿Cuánto es la inversión inicial del proyecto? 70.000. 70 lucas. ¿Sí? Entonces, yo voy a comenzar a armar mi flujo de fondos. ¿Sí? Entonces, la del desembolso, la inversión inicial, van a ser las 70 lucas. Voy a tener para armar las ventas menos los costos de producción. ¿Sí? Ventas menos costo, todos los años voy a tener ventas menos costo. Bien. Después voy a tener los gastos de operación, que me dice, los gastos de operación, que me decía. Creo que también se ajustaba. Se ajustan, son de un palo 800 y se empiezan a ajustar. ¿Sí? Muy bien, voy a tener los gastos de operación. Y después con las amortizaciones o la depreciación la tengo que tener en cuenta. Pero me dice lo siguiente, a ver, me dice que los equipos de producción tienen un valor de 50 millones, con una vida útil de 10 años. Entonces la amortización por año ahí son 5 millones. Se deprecian en línea recta. Bien. Y ya han sido depreciados en 15 millones. Ahora vamos a ver. Los equipos de oficina ya están depreciados, a eso no le doy bola, porque ya están depreciados y por lo tanto su valor en libro es 0 y no se espera venderlo en ningún momento. Muy bien. Con lo cual, la depreciación para cada uno de los periodos, 5 en cuestión, va a ser de
de 5 millones. Del año 1 al año 5, o del periodo 1 al periodo 5 de este proyecto. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos o no? Sí, sí. Muy bien. Voy a determinar la utilidad. ¿O no? ¿Sí? Y fíjense acá, me dice que los impuestos... ¿Dónde está? La tasa del impuesto es del 35% y se abona en el año siguiente. O sea, el impuesto se determina este año, pero fíjense que se abona al año siguiente. Se determina y 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 se abona al año siguiente. Con lo cual, aparece un sexto periodo a considerar en el análisis. ¿Estamos? Ojo con este punto. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Muy bien. Voy a anular el efecto de la depreciación, lo anulo, ¿sí? Y vamos con el valor de rescate. El valor del equipo es 50. Ya tiene una depreciación acumulada por 15. Y en este proyecto, 5 periodos, va a acumular 25, con lo cual va a llevar acumulados 40. Con lo cual el valor de los equipos de rescate va a ser de 10 millones. Lo tengo que considerar como un flujo positivo. ¿Bien? Profe, ¿y ese no se tiene en cuenta para el impuesto a las ganancias? No, porque es como si lo estuviera vendiendo al mismo valor, porque no hago diferencia. Lo tendría en cuenta al impuesto a las ganancias si yo lo estoy vendiendo a 15 millones, a 18 millones. Y el valor de rescate es 10, tendría que tributar impuesto a la ganancia por 8. ¿Me seguís? Ah, sí, está bien. Si lo vendo en 18 y el valor es 10, voy a tener 8.000. De ganancia. Y sobre esos 8.000 vas a tributar impuesto. ¿Está? Sí. Bien. ¿Profe, se puede hacer una sola fila de impuestos? O sea, los impuestos abonados nada más. ¿Acá? ¿O se tiene que Sí, poner los dos? Sí. a ver, esta fila la podrían evitar, si quieren, sí. Ah, listo. ¿A eso te referís? Sí, exacto. Esa fila es evitable, pero bueno, está puesta ahí. Sí, hay que tener cuidado de no sumarlo todo después, ¿eh? Y meter la pata. Muy bien. Profe, Una consulta. Sí. ¿El valor de rescate lo ponemos siempre en el flujo de fondos o solo cuando el ejercicio dice como que se va a vender el equipo? No me acuerdo si este enunciado lo dice igual. Lo dice. Yo cuando lo hice no me parecía que lo decía, por eso no puse nada. Pero te dice que el valor de rescate es igual al valor en libros de los activos fijos al final del horizonte de evaluación que se define en 5 años. Te lo está dando a entender ahí. ¿Sí? Pero si Entonces, no supone que lo va a cuando- vender, no iría. Ay, perdón. No. No iría. Entonces, profe, si nos dicen valor de rescate es porque se vende. No hace falta que nos diga que se venda. Y no hace falta, ya te digo, no es del todo claro ahí el enunciado, ¿sí? Listo. Muy bien. Vamos y ojo ahora acá. Yo llego a determinar el flujo de fondo. El flujo de fondo tiene 6 periodos, ¿sí? Le voy a aplicar el valor actual neto, criterio de valor actual neto. ¿A qué tasa el valor actual neto? la de costo, al 20% creo, ¿no? Al Al 20% que era la 20%. rentabilidad esperada. Al 20%, correcto. Al 20%. Entonces voy a actualizar el flujo de fondo, o lo voy a descontar al 20%. Ahí estamos, al 20%. ¿Sí? Fíjense. Y eso me va a dar un VAN negativo de 3.800.000. Eso me va a dar un VAN negativo de 3.800.000. ¿Sí? ¿Por qué tengo que calcular la TIR M y no la TIR? Porque en el último periodo tenés un cambio de signo. Correcto. Por esto, acá. Entonces, yo tengo que calcular la TIR M. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien.
la TIR me da 18,92. Y yo estoy descontando al 20, la TIR es menor. ¿Sí? Profe, ¿podés mostrar Sí. cómo haces la TIR M? Porque lo intenté Por hacer hoy y en fórmula. Excel y no salió. Ahí está. Sí, pero hay... Pará, ¿quién me pregunta? Lucio. Lucio. ¿Cómo haría la TIR M, Lucio? De la misma manera que si la hago manual. Acá la hago por fórmula financiera del Excel. Agarro estos 8.980.000 negativos y los actualizo hasta el momento 0, por 6 periodos, a la tasa del 20%. Y cada uno de estos flujos positivos, ¿me seguís, Lucio? Sí, sí. Los capitalizo hasta el momento 6, hasta el periodo 6, hasta el último. Sí. Y le calculo la TIR M por 6 periodos. Despejo la TIR M y me da, lo hice a mano y me da igual, ¿eh? Bueno, porque lo había intentado hacer hoy y se me había re complicado. Más que nada con la fórmula del Excel, porque pensaba rendir por ahí. Y yo, si no estamos seguros con la fórmula del Excel, vamos a lo seguro, a manopla. Sí, seguro. No falla. Puerta al medio. Sí, no falla. Bidón. Bien. Profe, me quedó otra duda en caso que lo vendiera por menos del valor que yo lo tengo, del valor recuperable. ¿Eso que ese resultado negativo también iría antes del impuesto a las ganancias? Eso pero ahí te quedaría descalzado el libro. Vos, por lo menos que lo tenés que dar de baja en libros es por el valor libro, lo tenés que vender. Lo tenés que dar de baja, te va a quedar un resultado negativo ahí. Te va a disminuir Claro, la por base. eso. Y ese resultado negativo lo Te va a disminuir la consideraría, base. me disminuye la base. Ah, listo. Claro, Gracias. si el resultado positivo te aumenta la base, el resultado negativo te la achica. Listo. Bien. Muy bien. El proyecto puro se debería rechazar. ¿Estamos de acuerdo? Van negativo, no dan la TIR. Hola. Sí, profe. Sí. ¿Ya está? Ahora- ¿O ¿Cómo? ahí ya está? No sé si el financiamiento si te da con la Pará, TIR que no negativo, terminé. con la... ¿Fuera tan rápido el ejercicio? No, pero Ahora- pregunto ahí en el examen. Ahora. Dice que asimismo está la opción de conseguir una financiación. ¿Y cuál es lo lindo de esta financiación? Que los intereses son deducibles del impuesto a la ganancia. Entonces, acá Profe, vale la ahí pena sí, ahí sí no dice nada, igual los tenés que restar a los intereses o no. Pero sí, pero déjenme terminar una cosa. Podría decir que los intereses no son deducibles a los efectos del impuesto a las ganancias, con lo cual no me va a surtir efecto. ¿Sí? Sí, pero yo decía si no decía nada el enunciado. Si no decía nada, se consideran que los intereses achican el resultado de tu ejercicio. Y si achican el resultado del ejercicio, achican la base imponible a la cual se aplica el impuesto a la ganancia. Ah, listo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que yo voy a tener que decir es, yo voy a invertir 70 lucas, pero parte de esas 70 lucas me las van a prestar. Entonces, mi erogación de fondos no va a ser 70 lucas. ¿Cuánto va a ser? Hola. 25. Va a ser 35. ¿Por qué? Porque me voy a endeudar en 35 lucas. Me voy a endeudar en 35 lucas. Y voy a tener que pagar intereses por esto. Y voy a tener amortización de capital por 35 lucas. Con lo cual, lo que es deducible a los efectos del impuesto a las ganancias son los intereses. Estos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, voy a armar el flujo ahora con la financiación. Ojo, 35 ahora. Porque la inversión mía va a ser 35 lucas. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. 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 O sea que la financiación supone que vos las 70 del anterior no las tenés. Tengo 35. Ah. Tengo 35. Profe, Pongo ahí es porque restás los 70 millones menos los 35 millones. Claro, es la que pongo yo. Ah, o sea, no es la... ¿Cuánto vas a tener que...? A ver, si hubieran sido 100 millones la inversión y el banco me presta 35, acá tendría que haber puesto 65. No, está bien.
¿Está? Acá tengo que poner la que pongo yo, la mía, la que me duele. El cocodrilo que ladra. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Sí, sí. Bien. Esta parte... Uy, qué boludo. ¿Qué hice? Perdón. Me fui al carajo. Esta parte no cambia. Es igual. Lo único que le agrego, ¿qué línea? Los intereses del préstamo. ¿Me siguen? Sí. Los intereses del préstamo me achican el flujo, me achican la utilidad. ¿Sí? Achica mi base imponible de tributo de impuestos. Anulo el efecto y después tengo que tener en cuenta la amortización. La amortización del préstamo no deduce de impuestos. Ojo, es capital. Ojo, es capital. ¿Sí? Y entonces voy a terminar obteniendo el flujo de fondo neto del proyecto financiado. Ahora, cuando le aplico la tasa del BAN del descuento del 20%, el BAN me da positivo. La TIREME la tengo que volver a calcular, me da por encima del 20%, superior a la tasa. El Ahí yo índice te de puedo preguntar rentabilidad. algo, profe. Sí. Perdón, ¿eh? Ese 22%, los flujos negativos lo actualiza la tasa de financiamiento, ¿no? Los flujos negativos los actualiza al 20%, todo al 20%. Porque yo le había preguntado el otro día a la profesora y me dijo que en caso de haber financiamiento, los negativos, porque viste que la TIR modificada en el Excel te pone para elegir dos tasas, digamos, Sí. la de financiamiento y la del costo. Y ahí, como digamos, me confunde. ¿Cuál Claro, que yo había pasa que- entendido lo mismo, que cuando analizás el proyecto con inversión, los flujos que actualizás actualizan a la tasa del préstamo y los que capitalizás a la tasa de costo. Lo que pasa es que acá la financiación ya la tengo contemplada la tasa correspondiente acá. Ya tengo los intereses acá. Sí, igual. No, no, No o sea, varía mucho igual, pero es, digamos, Acá, conceptual. sí, ponele acá que te da fíjense, 21. fíjense la toma al 20% ambos. ¿Sí? Porque No, por eso serían, si tenemos yo tuviera, a ver, si yo tuviera fondos para invertir en otra cosa, ¿sí? Que me estuviera financiando con otros fondos, pero acá el financiamiento ya me lo da el préstamo y ya lo deduzco de acá los intereses. ¿Está? O sea que si se deducen intereses, tomo las dos a tasa de costo, no importa Claro. que me den la otra. Ahí. No, si después me dice que si yo puedo colocar inversiones en otra cosa al 15% y ahí tomaría el 15% para los flujos negativos. Pero acá, para el financiamiento, yo ya lo tengo contemplado acá. Por eso la TIREME la tomó al 20%. Ambos flujos. ¿Sí? Bien, bien. Profe, Bien. y en el caso Sí. que lo hagamos a mano, que actualizamos y capitalizamos, ¿también es con la tasa de rendimiento propia? Al 20%, exacto. Por eso, fíjense que si la estoy haciendo en Excel, la fórmula, estoy tomando las dos tasas al 20%. Sí. No habíamos entendido otra cosa por eso. Bien. Le calculo el índice de rentabilidad y le calculo el payback. Bien. Y acá sí me da. Ahora la pregunta es, ¿por qué me da positivo? ¿Dónde está el sentido financiero de la respuesta? por el apalancamiento, profe. Me estoy financiando una tasa menor de mi costo de oportunidad. Correcto, me estoy financiando una tasa más baja. Me estoy financiando una tasa más barata. Al 12%. Me financio al 23%. Me da negativo el BAN. ¿Ven? Porque paso a financiarme una tasa más cara, a la cual yo le estoy exigiendo al proyecto, que le exijo el 20%. Profe, y ahí supongamos que en el año, no sé, 2018 tenía que invertir, no sé, 3 millones por una máquina o alguna inversión que tenga que hacer. Y en el proyecto financiado, ese monto, digamos, habría que actualizarlo, ¿no? Para saber cuánto pedir. ¿Cómo? No te entendí la pregunta. Supongamos que, no sé, al tercer año tienen que hacer una inversión de 10 millones. O sea, eso Adicional. iría. Sí, Adicional. eso iría.
Debajo de la línea va. Debajo de la línea, sí. Debajo Pero de la línea. eso- No la podés. A ver, perdóname. Sí, No la. O sea, a ver, la podés poner acá arriba, sí, pero no te puede afectar acá. claro. Entonces, yo muchas veces aconsejo las inversiones, en vez de trabajarlas al principio, para no confundirse, ponerlas acá al final. Y Porque ahí así, sí te deduce. Profe, pero si me dice que no tengo los fondos tampoco para comprar esa maquinaria que voy a invertir del momento ahí, por ejemplo, el 2018, ahí sí tendría que actualizarla para ver cuánto tengo que pedir de préstamo o no. ¿cómo? Vamos a poner 10 millones, vas a desembolsar otros 10 millones adicionales en el 2018, ¿sí? Sí, Sí, ¿Me seguís? Esos 10 millones los vas a tener que actualizar para hacer el análisis acá. claro. Los puedo poner acá los 10 millones de inversión, pero no me pueden afectar el impuesto. No son deducibles a los efectos del impuesto, ojo. sí. Pero los tengo que poner acá, en el año que corresponden, y los actualizaré hasta acá. Claro. Es lo O sea, mismo, chicos, es lo mismo que si yo dijera, en el año 1, al momento 0, perdón, en el momento inicial, desembolso 1 millón, invierto 1 millón en capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo no es deducible a los efectos impositivos. ¿Me siguen? sí, sí. Entonces, yo tendría 1 millón acá en una línea acá abajo que dijera inversión en capital de trabajo. Escuchen. En los próximos 2 años, incremento la inversión en capital de trabajo en 1 millón por año. Entonces yo voy a tener menos 1 millón acá, menos 1 millón acá, menos 1 millón acá. Desembolso, invierto hoy 1 millón en capital de trabajo, incremento la inversión en capital en 1 millón e incremento la inversión en capital en otro millón. Y en el cuarto periodo, recupero la inversión en capital de trabajo o desinvierto en capital de trabajo. Voy a tener un ingreso de fondos de 3 millones. Me quedo sin capital de trabajo. Se desinfla el capital de trabajo. Si se desinfla el capital de trabajo, dejo de tener invertido en cuentas por cobrar, dejo de tener invertido en mercadería y me quedo con el efectivo. Por lo tanto, tengo que tener una entrada de fondos acá. Pero lo tengo que actualizar, obvio. Y no paga impuestos. Y no paga impuesto. No Bueno. paga impuesto. No achica la base de impuesto, la inversión en capital de trabajo acá, y no aumenta la base de impuesto el recupero del capital de trabajo acá. Es decir, que las inversiones que se produzcan después, digamos, hay que actualizarlas para expresarlas todas las inversiones en un mismo momento, digamos. Plata, es plata Y se dentro de suma. 3 años. ¿Sí? Claro, sí, aparte, para saber por cuánto te vas a tener que financiar también. Por eso. Bien. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. Yo tenía entendido que, por ejemplo, si vendíamos una maquinaria por encima de su valor teniendo una ganancia, tenía que ser, o sea, teníamos que ubicar la ganancia después de la utilidad neta porque no es una actividad operativa. Yo, de las veces que he hecho ejercicios y eso, si es una ganancia que está por encima de lo que yo tenía en el libro, por esa ganancia tengo que tributar impuestos. Bien, listo, me quedo con eso. ¿Sí? No En importa finanzas de de dónde. empresa, nosotros en la materia que tenemos en quinto año, tributamos el impuesto cuando está por encima. Listo, bárbaro. Una cosa que me olvidé decirles. Este enunciado que está acá, que recién lo leí, no es el definitivo. Yo después lo voy a borrar, por eso lo tengo que maquillar un poquito este Excel todavía. Yo mañana les voy a subir la resolución con el enunciado definitivo, ¿sí? Les digo para que no le den bola a esto porque no es el definitivo. Ahora me acuerdo. ¿Ok? Profe, me quedó una duda Sí, respecto a la TIR modificada. sí. ¿En qué casos pondríamos distintas tasas? Y cuando me dice, por ejemplo, que no me dice nada del préstamo, pero me dice que para financiarme, yo me puedo financiar al 15% e invertir al 20%, por acá. ¿Sí? Olvídate del préstamo. Entonces ahí la financiación la tendría que actualizar al 15% y la inversión al 20%. Bien, ¿Sí? listo. Sí, Gracias. pero en este ejercicio no dice así, vos te financiás otra tasa. Sí, pero la tengo acá la tasa ya. A ver, el impacto de la tasa lo tengo en la financiación del préstamo.
O sea que se usaría nomás 2 tasas distintas en caso de que no se computen los intereses para el cálculo del impuesto a las ganancias. Claro. Porque ya los tengo Si no calculados son acá. deducibles, digamos. Si nos dice que no son deducibles, ahí sí puedo utilizar las 2 tasas. Sí, podrías ahí, ¿sí? ¿Bien? Bien. Bueno, este ejercicio se los voy a subir mañana a la mañana, ¿sí? El enunciado y la resolución. No sé, preguntas, usen el foro, yo veo que el foro lo usan poco. Hay 3 o 4 que usan el foro. Profe, hoy yo te iba a colgar, pero se cerró el foro. ¿No? Sí, hoy Si lo está habilité cerrado. yo, lo extendí una semana más. No sé, pero hoy a la mañana, hoy al mediodía te estaba escribiendo y cuando lo publiqué me decía que ya no podía haber más comentarios. ¿En serio? Sí, Entonces no me tomó, no, sí, yo lo tenía cortado hasta hoy al mediodía, como todos los días. Bueno, ahora lo extiendo. Y si no, creo un foro nuevo. Clase número 13. Vamos a hacer lo bien, siguiente, creo un foro nuevo. Clase número 13 y listo. dale. Suban ahí. Pero siempre son las mismas que suben. Jackie, Agustina, Camila y nadie más. Y alguna más, sí. Profe, no hay Igual, problema profe, si subimos los Excel de las resoluciones, porque ¿Cómo? yo me manejo. Si no, no hay problema con que subamos las resoluciones que hacemos de Sí, tengan en algunos cuenta que, a parciales. ver, a mí me es más fácil que hagan la pregunta directo. Sí, Porque sí, voy a tratar de ser más yo les específica. digo la verdad, me tengo que poner a ver uno por uno los Excel y me lleva muchísimo más tiempo y es más engorroso y hay veces que no entiendo lo que hicieron y demás, ¿viste? Dale. Pero bueno, como quieran. Yo trato de contestar en el día, a ver si se me han dado cuenta, o de un día para el otro. No me gusta dejar pasar mucho tiempo en el foro. Lo que pasa también tengo mis obligaciones, mis compromisos, mi laburo, y a veces puedo, a veces no. Pero trato de ser lo más rápido posible con el tema foro, ¿sí? El parcial es el sábado. Entra hasta el TP8. ¿Sabían eso? Sí. En la semana Sí. nos avisó la profesora que entra hasta el TP8. Originalmente yo tenía, según el cronograma, hasta el TP9, pero entra hasta el TP8, así que tienen un trabajo práctico menos. ¿Sí? Bueno, gente. profe, Sí. ¿te podemos hacer la pregunta que te íbamos a hacer por el foro por acá? ¿O Sí, te la decime. hacemos después? Como quieran. Bueno, hay un parcial que creo que es el de 2019, ahí está, Sí, que se maneja con trimestres. sí, El tema es que al sacar, teníamos la duda para sacar el impuesto, sí. porque yo lo hubiese hecho, por ejemplo, es tomar la ganancia anual, ahí sacar el impuesto y que se pague al cuarto trimestre. Pero después vimos la resolución y lo que hace es sacarla trimestralmente. ¿Qué cosa ¿Qué? trimestralmente? El impuesto. ¿El impuesto trimestral? ¿Lo calza? Claro. Según la ganancia de ese trimestre. No me lo acuerdo. Déjamelo ver o subímelo Dale. al foro y te lo respondo desde el foro. Lo tengo que ver en detalle. ¿Sí? Listo. No, Sí, no de capela especifica no. nada de cómo se pagan, pero a mí me parecía que lo más lógico es sacar la ganancia anual y a esa ganancia calcularle el impuesto y que la pague Déjame el que cuarto trimestre. tengo que leer bien el enunciado para ver, por ahí viste, a veces hay una palabrita, un detalle que es la que te está Listo. diciendo, te está determinando esto o lo otro. Pero Bien, bien. subímelo y yo mañana lo miro. ¿Sí? No hay drama. Dale, gracias. Bueno, gente. Profe, Sí. yo te puedo hacer una pregunta también del impuesto a las ganancias. Sí, no se vuelvan locos con el impuesto a las ganancias. Todos los años lo mismo. Me da positivo del año, o sea, del 1 que pagan el 2, del 2 que pagan el 3 y del 3 que pagan el 4. Pero del 4 y quinto me dan negativos. ¿Los voy anulando? ¿O cómo voy haciendo? ¿Te da negativo qué? ¿La base imponible? Me da directamente que el impuesto a las ganancias en el año 2 le deben a esta persona 3 pesos. Crédito como fiscal que no se llama paga. eso. Crédito fiscal. Bien. Y después, ahí entre el año 2, 3 y 4 tengo 9 pesos. Sí, Y en el crédito quinto fiscal eso. tengo, ahí lo anulo, voy anulando un año. Se va compensando, se compensan. Si vos vas acumulando 3 años acumulaste, Emilia, 3 años de crédito fiscal durante 3 periodos,
¿sí? Y en el cuarto año tenés que pagar 15 pesos de impuesto, vas a pagar 6, la diferencia. Porque anulás, el crédito perfecto. fiscal se acumula y se va compensando. Chicos, esto es de una materia de quinto año impuesto. Están viendo crédito fiscal acumulado de una materia de quinto año. No se compliquen con eso. Pero sí, se hace así, se va acumulando y lo podés compensar. Entonces Correcto. no se pone en el flujo de fondos que sea positivo, simplemente pones 0 y en caso de que tengas uno negativo después, descontas de ahí. Claro, lo vas acumulando. Claro, pero como es crédito, es devengado, o sea, es plata, no lo pones en el flujo porque... ¿Sabes por qué? Porque no es que la AFIP te da la platita a vos ese Claro, año. por eso. No tenés ingreso de Exactamente. fondo, ¿sí? ¿Me seguís? Ahí no calculás impuesto a las ganancias si tu base imponible negativa. No tenés ganancia. No, pero calculás un crédito fiscal acumulado. Claro. Vuelvo con lo mismo. Y eso Sí. lo tenés que tener en cuenta, porque el día que te dé a pagar dentro de 3 años, le tenés que restar el crédito fiscal acumulado de antes. Porque ahí sí te afecta el cash. Ahí sí vas a ¿Ese pagar crédito menos. hay que capitalizarlo o no? No. Lo vas a considerar en el año que te toque. Es Que el creo que no lo anexo 2, venimos. caso 1, el ejercicio. Ah, Por si alguien yo- le quiere hacer. Yo había interpretado que no lo hacíamos así. Yo creí que era como que si teníamos pérdida en un año, era impuesto 0, no es que se Mirá, pasaba para el próximo. a ver, nosotros en finanza de empresa, materia de quinto año, cuando da negativo el flujo, consideramos impuesto 0. No nos metemos en la parte impositiva, ¿sí? Del diferimiento, del crédito fiscal para los ejercicios siguientes y demás, ¿sí? Pero como, si vos querés meterte, a ver, vos estás tomando, vos no vas a tener desembolso de flujo ese año, entonces no vas a tener erogación, pero la AFIP no te va a devolver esa plata cash, no te la acredita, entonces no lo podés considerar como un más X pesos, ¿está? Pero sí, el día que te toque pagar dentro de 3 años, vos vas a el acumulado del crédito fiscal, lo deducís del impuesto que te toque pagar ese año y pagás la diferencia. Porque ahí sí tenés desembolso efectivo de plata. Recuerden que el flujo es plata que sale y plata que entra, real, concreta. ¿Sí? Profe, ¿y nos pueden decir, por ejemplo, que hay un bien que tiene una vida útil de 3 años y se amortiza en 6, por ejemplo? ¿O? ¿Puede pasar, por ejemplo, que nos den un bien que tenga una vida útil de 3 años y se amortiza en 6? Sí. Por ejemplo. Ahí que asumimos que se renueva, ¿no? Sí. ¿Y lo considerás para el periodo? Claro. Bien. Bueno, gente, mañana subo esto a primera hora, ¿ok? Le modifico el enunciado, le subo el enunciado por un lado y la resolución por el otro. Y creo mañana el foro clase 13. Dale. Dale. ¿Estamos? Sí. Bueno. Dale. Bueno, gente, éxitos el sábado. Profe, el miércoles que viene Gracias. seguimos. Pará, esperen. El miércoles que viene seguimos con los TP. Sí, seguimos con el desarrollo normal y habitual de la cursada. Sí, sí, hay clases Bueno. normales hasta que no terminan las clases. Falta un montón para que terminen las clases. Las clases para nosotros terminan, para mí, según lo que yo tengo, el 16 de diciembre. En el cronograma. Un mes falta. Con Papá Noel, ¿sí? Le pongo el gorrito. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene. Dale. Ah, profe, gracias. Éxitos. No, profe, Gracias. gracias. Adiós. Chao.